amigos, aquí en Todelar está con nosotros, invitado especial esta mañana, el doctor Alejandro Gaviria, el ministro de Salud. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Edgar, a usted y a todos los oyentes, complacido de estar aquí, por supuesto. Gracias por venir. Ya están diciendo que usted se va a retirar y que se va a lanzar a la política y que va a ser uno de los candidatos del santismo al Congreso. No sé de dónde salió ese rumor, Edgar, no tiene ningún fundamento, nadie ha hablado conmigo, nadie me ha hecho una propuesta, dijéramos, como esa, y se lo digo sinceramente, no tengo ningún interés de lanzarme al Congreso. Ese no es mi mundo. Sí, no ha sido nunca. No lo ha sido, no, yo soy ¿Usted un nunca académico por aquí, se ha lanzado extraviado en este mundo? Nunca me he lanzado y no lo tengo en mis planes, por lo menos no en el corto plazo. Señor ministro, ¿cuánto lleva en el cargo? Yo me posesioné, Edgar, el 3 de septiembre del año pasado, entonces estoy por el lado de los 5 meses ya, con la semana entrante. Con mucha expectativa por parte de todos los colombianos, que leíamos sus columnas, que lo veíamos opinar, que encontramos una persona que podía salvarnos de la hecatombe del sector salud. ¿Cuál es un primer diagnóstico suyo sobre la materia? El diagnóstico no es muy diferente al que tiene la sociedad colombiana, Edgar. Este es un sector con muchos problemas. Se van a cumplir 20 años a finales de este año de la Ley 100 del año 93 y tenemos un sector bastante descuadernado. Pero en mi diagnóstico yo he querido un poco presentar una especie de división entre que son los problemas financieros del sector, sobre todo la cartera que ha venido creciendo en las instituciones hospitalarias, los problemas de prestación del servicio, que son de otra naturaleza, y los problemas de salud pública, que uno debe evaluar con base en los indicadores sanitarios. Y yo he tratado de establecer una jerarquía entre estos tres tipos de diagnósticos, diciendo, si uno mira desde una perspectiva de mediano plazo los indicadores sanitarios en Colombia, la situación tampoco es catastrófica, e incluso hay hechos que resaltar, positivos diría yo. En el tema de prestación de servicios hay más problemas, pero también ha habido avances. Y el problema grave hoy en día es un problema, creo yo, financiero, de flujo de recursos y sobre todo de hospitales que no están pudiendo hacer su trabajo porque las EPS, en algunos casos, en otros casos son las entidades territoriales, en otros casos el Estado, no les pagan. ¿Cambió usted de opinión sobre lo que veía desde afuera, como columnista, como comentarista, como analista? ¿Qué cosas han empeorado y qué cosas han mejorado respecto de esa óptica que tenía antes de llegar al gobierno? Lo que me encontré desde muy temprano, recién llegado, fue sobre todo en el régimen subsidiado, donde hoy hay más de 20 millones de colombianos con una crisis más profunda de lo que yo esperaba. Cuando yo llego, Edgar, me encuentro con muchas EPS del régimen subsidiado intervenidas, otras en retiro voluntario. Básicamente el régimen subsidiado haciéndose pedazos. Ese fue un problema que yo no había dimensionado en la magnitud de lo que me encontré. Y también yo creo que en el régimen contributivo el problema de Saludcop, por decirlo de alguna manera, es un problema muy muy complejo. Podemos ahora tratar de describir un poco lo que nos encontramos allí, un problema muy difícil desde todo punto de vista, desde un punto de vista de la prestación del servicio, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista financiero. Para avanzar. Y otra cosa, Edgar, así rápidamente, sí, señor. Cuando ahora estamos estamos en este proceso de diseñar una reforma si se quiere de fondo, que presentaremos al Congreso en un mes largo. La dificultad, dijéramos, de armar eso, de armar el rompecabezas, sobre un sistema que existe, montar una reforma que logre darle continuidad al servicio, pero logre también resolver los problemas estructurales. Creamos un problema muy muy complejo, de una complejidad mayor de la que la que yo en particular como académico me había imaginado. Saludcop, ¿qué pasa con Saludcop? Saludcop fue intervenida por allá hace casi 2 años. La intervención termina en mayo de este año. La prórroga no la toma la Superintendencia de Salud, como lo hizo en el primer momento, ya la tendría que tomar el gobierno, en particular el presidente. Hay una analogía que vale la pena examinar, y es lo que ocurre con las instituciones financieras por allá a finales de los años 90.
Los oyentes recordarán que el país tuvo una crisis financiera en su momento, la superintendencia financiera tomó posesión de algunos bancos, que fue lo que se hizo y que se ve como un modelo de lo que podría pasar en Salucop. La superintendencia financiera capitalizó, puso una plata que salió en su momento del 2 por mil, que se convirtió en el 4 por mil, diluyó a esos accionistas, se quedó con las instituciones financieras, las logró salvar y las vendió después a unos buenos precios cuando la economía del país se recuperó 10 o 15 años después. Ese siempre ha sido, dijéramos, un modelo que ha estado gravitando en las discusiones sobre Salucop, pero que dadas las complejidades de esta empresa y del sector, no se puede aplicar, dijéramos, de manera inmediata, por varias razones. Salucop es una cooperativa y cualquier plata que ponga el gobierno no alejaría una realidad, y es que el gobierno seguiría teniendo un solo voto como miembro de esa cooperativa. Entonces la opción, dijéramos, de invertir algunos recursos, salvar la compañía, quedarse con ella y venderla más adelante, garantizar la prestación del servicio por un tiempo, no parece ser inmediata. Es decir, hay que liquidarla. Hay una realidad jurídica muy complicada. Si eso no existe, quedan 3 opciones, y las 3 las estamos considerando. Una es simplemente prorrogar la intervención y seguir en esta situación que es irregular, pero que por lo menos garantiza la continuidad del servicio. Hay más de 5 millones de afiliados, hay una red propia que el país necesita. La red de clínicas y hospitales de Salucop no es una red que uno pueda prescindir de ella inmediatamente. Entonces hay una de esas, es prorrogar y seguir buscando salidas. La otra es devolvérsela a los dueños. Hay una opinión del doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI, hoy en El Espectador, con unos abogados de Salucop, que en parte yo comparto, sin hacer, dijéramos, juicios peyorativos, y es que yo no creo que la opción de devolvérselo a los dueños sea una opción que la sociedad colombiana vaya a aceptar fácilmente, por lo que pasó en Salucop. Y la tercera opción es liquidar, y la liquidación tendría que tener muy en cuenta qué va a pasar con los 5 millones o más de afiliados, porque desde el punto de vista del Estado, yo creo que desde el punto de vista de cualquier persona que estuviera con esta responsabilidad, ese tiene que ser el objetivo principal. Y eso no es fácil. Hacer, dijéramos, una operación de liquidación es bastante complicado. Estamos examinando el tema de esta realidad, dijéramos, jurídica de la prestación del servicio con la Superintendencia de Salud. Hay un grupo dedicado a estudiar este problema con cuidado, y lo que yo he dicho públicamente y lo repito nuevamente es que no hemos descartado ninguna opción, y en mayo tomaremos la mejor decisión dadas estas condiciones, vuelvo y repito, bastante complejas. ¿El servicio cómo ha sido? El servicio... A los afiliados de Salucop. El servicio, estamos recibiendo quejas recurrentes. Yo podría decir que con la evidencia que tenemos a la mano, y esto es una paradoja, el servicio probablemente empeorado. Y me preocupa algo más. Es horrible. Además del servicio. Horrible, lo toma el Estado y empeora. Además del servicio. Sí, porque lo toma el Estado en unas condiciones difíciles. Es una intervención. Improvisando un poco. No improvisando, o puede que improvisando, Edgar, pero improvisando la atención, el tenemos servicio. Que tener en cuenta lo que es una intervención. Hay una empresa que está funcionando, usted ya aquí toma posesión y se siente en un computador, y usted es supuestamente el gerente de una institución que no controla, y hay tensiones. Y lo que ha pasado en Salucop, entre otras cosas, es que hay un sindicato que es hoy en día el sindicato más grande de Colombia. Muchos de los gerentes regionales pertenecen a ese sindicato, no le obedecen, tienen fuero sindical, no es que hoy en día el interventor pueda prescindir de ellos. Allí hay una situación bastante compleja. La intervención no ha sido fácil, y estamos ante esa paradoja, y es que el Estado toma posesión y de pronto las cosas empeoran. Pero quería decir otra cosa que nos preocupa también de Salucop, y es que los pagos a la red externa, Salucop presta servicios con sus propias clínicas y hospitales y con externos, redes y hospitales que no le pertenecen, que son fundamentales para la prestación del servicio. A esa red externa no se le ha venido pagando cumplidamente, y ese también es un problema muy grave, porque está poniendo en riesgo financieramente a algunos de los prestadores más importantes de este país. Sintetizando, pobres afiliados a Salucop. No, yo no... Yo vengo de la academia, Edgar, y allí dijéramos, los análisis tienen que ser matizados. Sí hay problemas con los afiliados a Salucop, hay problemas con los prestadores que tiene contratados Salucop, y tenemos una situación que acabamos de describir, dijéramos, en toda su complejidad, pero estamos tratando de hacerlo mejor, y yo creo que se tomará una decisión responsable en el mes de mayo. Ministro, una precisión. Dice usted, para el caso de Salucop hay 3 salidas. Sí, señor. No, el gobierno no descarta ninguna de las 3, y en el mes de mayo de este año vamos a tomar la decisión. ¿Es así?
Eso es exactamente lo que dije. Y una salida es salirse. De ese problema no nos podemos salir, Edgar. Una salida es liquidar. Salirse del manejo. Otra salida es... Una es liquidar. 2 es devolver a los dueños, que no se ve posible. Sí. ¿Sí? Y la otra es una especie de... Prolongar el manejo. Exactamente. Es decir, prolongar lo que hoy no está bien. Tomando correctivos. Pero para no afectar a millones de personas mientras se van arreglando las cargas por el camino. Eso tiene que ser, Antonio, yo creo que un objetivo fundamental. Fundamental. Sí, ministro. Tenemos que pensar es en las personas primero que todo. Claro. Ministro, usted habló pues de la reforma de fondo que se va a presentar dentro de un mes, y nos habló de que se habla de reformas de fondo, de reformas estructurales, la gente se asusta. Se le prenden esas antenas escépticas. Usted con mucha razón nos pone el punto sobre el problema de la prestación. Uno inmediatamente ve el problema general de las EPS y de las IPS. No les pagan a los hospitales, por ejemplo. En la memoria colectiva y en el imaginario colectivo de los colombianos que están sujetos al régimen de salud, las EPS poco a poco se han convertido en un enemigo de los ciudadanos y de la salud por su pésima prestación del servicio, por su dolo muchas veces. En esta reforma de fondo, chao la ley 100, chao las EPS, nuevas posibilidades para los colombianos, o ¿cuál es el centro de esa reforma? Si fuera tan fácil como decir chao las EPS y todos los problemas están resueltos, ya lo habríamos hecho. Ajá. O sea, yo creo que en el país a veces hay una ilusión de que bastaría para la reforma estructural un solo artículo que diga elimínese las EPS y llegamos o pasamos del infierno al cielo. Yo, haciendo un poco de pedagogía, Antonio, diría lo siguiente: si uno mira lo que tenemos hoy en Colombia, la realidad, dijéramos, financiera del sector salud es la siguiente. La gente dice, tenemos mucha plata. Si uno suma la plata, dijéramos, de bolsillo de los colombianos, esos son aproximadamente 40 billones, poquito más, dividimos por los 40 y tantos millones de colombianos, tenemos más o menos al año 1 millón de pesos por colombiano. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata en general no sale mucho de los bolsillos de los colombianos, sale de dineros públicos que tienen dos orígenes, las contribuciones y los impuestos generales. Es decir, de los colombianos. De los colombianos. O sea, esa especie de tautología que nos gustan a los economistas, Edgar, es importante. La salud la pagamos los ciudadanos, vía nuestro propio dinero, o vía contribuciones, o vía impuestos. No hay salida distinta. Pero Colombia decidió pagarla de manera peculiar, si se quiere, en el mundo en desarrollo. Es que no la pagamos mucho con nuestro propio dinero. La plata no sale de nuestro bolsillo, sino sale de impuestos y contribuciones. ¿Eso qué significa? Que tenemos un fondo por allá. Hay una plata en un fondo. De esos 40 y tantos billones, un porcentaje muy grande, casi el 80% está ya guardada. Y ese nos pertenece a nosotros. Nos pertenece a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con ese fondo? Comprar servicios de salud. ¿De acuerdo? Eso es la reforma. No. Eso es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la reforma? La reforma tiene que encontrar una forma mejor de comprar esos servicios. ¿Cómo los hemos comprado desde la ley 100? Con unos intermediarios, que eran las compañías aseguradoras, EPS. Sí. Las EPS tenían ese encargo, si se quiere, de intermediar los recursos. Estaban en el fondo, los colombianos estaban afiliados, y lo que hacían en el fondo era servir de comprador o pagador o gestores de población, como lo llaman. Y hacer un gran negocio para ellos con la plática nuestra. El problema es que muchos de ellos hicieron eso. Sí. Funcionaban como compañías de seguros, usted le entregaba la plata de lo que se llama la UPC, la unidad de pago por capitación, tenían esa liquidez en la mano y en lugar de guardarla con unas reservas técnicas como hacen las compañías de seguros, hacían inversiones. Algunos compraban campos de golf, otros hacían inversiones inmobiliarias. Otros hacían una cosa que es menos cuestionable, construir clínicas o hospitales, y la oferta aumentó de manera sustancial en Colombia. Con la plática nuestra, de nuevo le digo. Claro. El problema, Antonio, es que si estas son compañías aseguradoras o financieras, como funcionan hoy en día, hay un problema, dijéramos, en el núcleo de ilegitimidad, diría yo. ¿Por qué? Porque cualquier negación de servicio va a ser interpretada, así no sea cierto, como una forma ilegítima de enriquecerse. Sí. Pero, y aquí viene el gran pero y la gran dificultad, uno necesita, creo yo, un pagador o un comprador, un intermediario, un agente. Porque imagínese ese fondo, Antonio, oyentes, Edgar y todos aquí, pagando servicios de salud en todo el país. Un servicio en San José del Guaviare. Hay una persona, dijéramos, que tiene, dijéramos, un problema de salud allí. Y llega una factura, se genera una factura en ese hospital de segundo nivel que hay allí, le llega al Estado, le llega ese fondo, yo tengo que auditar esa cuenta y pagarla, nos enloquecemos.
entonces lo que está examinando la reforma es Eso. cuál es la naturaleza que tiene que tener ese agente. Y existen, dijéramos, tres opciones. Pagadores únicos estatales, como existieron en Colombia en algún momento. Hay ¿Cómo cuáles? Recuérdenos. El Seguro Social lo fue Exacto. así en el año 94 y 95. Sí. Diseñó Podrían una volver política a- que lo llamó la libre adscripción, donde básicamente el seguro decía eso, todo está permitido. No hay ningún plan de beneficios, vayan y obtengan los servicios de lo que quieren y me mandan la cuenta. Se generó un déficit de 500 mil millones de Claro. pesos en cuestión de 6 meses, eso quebró el seguro social. Luego ese camino no es Ese no está en camino la es reforma. complicado, ese camino es complicado, Antonio. Hubo otra experiencia que me tocó a mí como funcionario público hace 10 años, con los desplazados. La salud de los desplazados se pagó con un fondo único pagador cuando este problema comenzó a crecer o cuando la sociedad colombiana se dio cuenta de su magnitud, y allí tuvimos problemas. Estaba buscando mejor que sean como administradoras, que no tengan la intermediación financiera, que sean compradores inteligentes. Que no puedan invertir en Y otras hemos cosas. pensado que en el régimen subsidiado las entidades territoriales, esta ha sido una propuesta polémica que yo he hecho, podrían jugar también un papel, ese papel de agente, comprador, de gestor de poblaciones que hemos llamado. Pero quiero poco llamar la atención de la dificultad. Tenemos la plata allí, necesitamos comprar servicios de salud y no es tan fácil como decir, bueno, saque una hojita, póngale una X a las CPS, esa es la reforma de fondo de salud. Y ahora Colombia es un país maravilloso y tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Todavía no le entiendo la nuez de la reforma, pero vamos Pero- a... la podemos discutir con calma. En una hora lo entendemos. Estamos hablando con el señor Créame, ministro. Antonio, que no es fácil, no es fácil. Esos temas son complejos, pero bueno, voy a tratar de hacer un poco más de pedagogía. Yo fui... Denos la noticia, yo- ¿cuál es la yo- almendra? No. Yo fui profesor y cuando me dicen que no entendieron lo que dije me genera un poquito de escosor, pero bueno, trataré nuevamente. No, lo que pasa es que periodísticamente uno busca precipitar una No, cosa no, más yo sé, concreta. no, yo ¿sí? sé, y yo busco lo contrario. Se nota. Estamos hablando en Todelar con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, invitado especial esta mañana a Todelar. Ministro, la inquietud es esta. Lo de Saludcop, ¿va mal? ¿Lo acepta usted? La intervención no va bien, hay problemas, mejor. Yo creo que también hay que valorar el trabajo que están haciendo los interventores, incluso los trabajadores de Saludcop, en unas circunstancias que son difíciles y complejas. Y en esto, vuelvo y repito, los juicios absolutos suelen ser injustos. Ha dicho usted algo que es claro. No es fácil de buena presentación devolverle a los dueños Saludcop, a los antiguos dueños, después de el desastre causado. Sí, Edgar, porque yo creo que en el imaginario del país, con razón, y eso es uno de los temas que tiene que ver con la falta o la pérdida de confianza pública a nuestro sistema o modelo de salud, quedó aquella idea de los campos de golf y de unas inversiones por fuera del sistema de salud y de desviación de recursos. Además, hay una multa de la Superintendencia de Salud a Saludcop, cuantiosa también, de cientos de miles de millones de pesos, que hace parte de la complejidad de todo este proceso. ¿En la ley 100 están todos los males de la salud y están también las salidas? Yo diría... O mejor, acabemos la ley 100. Su pregunta, Edgar, tiene dos partes. Si en la ley 100 están todos los males de la salud, yo diría no. Ese, dijéramos, es otro de los sofismas en el que estamos en el país. Hay muchos males de la salud y hay muchos problemas que no se van a resolver con el sistema de salud. Menciono dos o tres. La falta estructural de especialistas en Colombia. Esa va a estar allí, independientemente del modelo que tengamos. Explíquenos, ¿qué pasa? ¿Es cuestión académica? No es cuestión académica. Le doy cualquier dato. Reumatólogos en Colombia, hay 134, la gran mayoría concentrados en 3 ciudades. Una persona que se enferme de artritis en una ciudad intermedia, en un pueblo colombiano, no tiene un especialista que lo trate. Anestesiólogos, hay muy poquitos. Tan poquitos que si usted se va a un hospital de segundo nivel público en país y le pregunta al gerente cuánto le paga a un anestesiólogo, ¿cuánto cree que puede ser? ¿Cuánto gana un anestesiólogo en un pueblo del Tolima, en Purificación, en el... Debe ser mucho, me imagino yo, ante la escasez. Entre 30 y 40 millones de pesos. Y ese, dijéramos, es un problema estructural que no depende de la organización del sistema. Es un problema distinto. Hay otros temas de salud que dependen, otros problemas de salud que dependen más bien de lo que llaman a los salubristas los determinantes sociales. Los temas de embarazo adolescente, los temas de consumo de drogas psicoactivas por los jóvenes colombianos son temas de salud.
pero temas que no pasan por la solución del modelo, sino por otro tipo de determinantes mucho más complejos. Entonces hay temas de salud que trascienden, dijéramos, esta discusión sobre la ley 100. Y a veces nos hemos obsesionado con un problema, que es un problema importante, pero los temas de salud son más complejos. Pretendemos algo absurdo, solucionar esta mañana en Todelán los problemas de la salud colombiana. La gente dice, este muchacho tan inteligente, tan brillante, tan bueno para escribir con todas las respuestas. No salió con nada. Porque los economistas tienen claridad para explicar las cosas. Ya cuando los ponen a manejar las cuestiones, eso lo hacen distinto. El cambio social es complicado. Pero Edgar, no va a ser... Y el Estado es lento. Y el Estado es lento y no depende de una sola persona. La gente cree que es el ministro, ¿no? Esto es un problema de la sociedad colombiana, es un problema de muchos agentes. Y si se llega al Congreso depende de 300, cada uno tirando para cada lado. Exactamente. O tirando por su lado. Cuando estaba en la universidad estaba dedicado a otros temas, incluso a los temas que estaban hablando cuando yo llegué aquí, los temas de política antidroga un poco más fáciles, ¿no? Hay un estudio que publica la revista inglesa, que es una revista de medicina, Lancet, que hace una clasificación de la peligrosidad o el daño de las diferentes drogas psicoactivas. De las más dañinas, como se sabe, está el alcohol, está la heroína. ¿Sabe cuáles son las menos dañinas? Las drogas sintéticas. O sea, éxtasis, anfetamina. Exactamente, están bien por debajo. Menos dañina que se metió que en la el tema el marihuana. ministro. Mucho, me metí en el tema sin que me preguntara. Mucho menos que la marihuana, Antonio, pero mucho menos. Estamos hablando con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Redondeamos el tema de la reforma que va a presentar el gobierno a consideración del Congreso, reforma a las reformas y a la ley 100. Redondeamos este tema y nos metemos, Mario, Antonio, compañeros, y Mario Ramírez, que nos acompaña hoy, y entramos al tema de las drogas. Nos metemos en un tema mucho más bacano. Sí. Sí. ¿Está lista la reforma que van a presentar al Congreso? No está lista todavía, Edgar, estamos en ese proceso de construcción. Tenemos una reunión, por ejemplo, este fin de semana para socializarla al interior del gobierno con el ministro de Hacienda, que tiene que ser un protagonista importante de esta reforma porque probablemente hay implicaciones fiscales. Usted sabe que las economías del mundo están quebradas en parte por el tema de la salud, entonces esto es un tema que va más allá, dijéramos, de el Ministerio de Salud en particular. Yo diría, Edgar, para redondear el tema, que hay como 3 o 4 aspectos fundamentales de la reforma. El primero tiene que ver con la forma como vamos a organizar los recursos del sistema. Y hay un punto fundamental que cambió el año pasado con la reforma tributaria. Y es que los recursos ahora van a ser impuestos generales, más que contribuciones. Recuerden que se sustituye una parte y es lo que los empleadores aportaban para salud, esos 8,5 puntos por impuestos, por lo que se llamó el CRE en su momento. O sea, esa bolsa, ese fondo del que hablábamos hace un rato ahora está alimentado más por impuestos que por contribuciones. Esto significa que tenemos desde el punto de vista del financiamiento un sistema de salud que es bastante público y que la sociedad como un todo está poniendo sus impuestos allí, dineros públicos, ya no queda ninguna duda. Organizar ese fondo, sus diferentes cuentas o subfondos, es la primera parte. No queremos adentrarnos en los detalles técnicos, pero va a ser importante. El recaudo seguramente va a ser distinto, ya no lo van a hacer las EPS como lo hacen hoy en día. Allí va a haber una primera parte. La segunda es muy importante y tiene que ver con el capítulo que yo llamaría descentralización. Colombia, cuando hizo la ley 100 del año 93, de manera paralela estaba haciendo un sistema descentralizado. Y el papel que juegan o que deberían jugar las entidades territoriales, yo creo que es un papel que hay que cambiar. Incluso la forma como se distribuyen los recursos a los diferentes departamentos y municipios, los recursos de la salud, tiene que modificarse, porque hoy en día las fórmulas que se utilizan para esa distribución están desactualizadas. El papel que deben jugar los hospitales públicos. Colombia le apostó a un modelo que no ha funcionado y es un modelo atomizado de lo que se llama técnicamente autonomía hospitalaria. Estos hospitales públicos tienen que operar de manera diferente, operar en red, sin que cada uno sea, dijéramos, una rueda suelta, tratando de alguna manera de hacer una especie de empresarismo estatal, que yo creo que no ha sido bueno para el sistema. El tercer capítulo tiene que ver con lo que ya hablamos, el modelo, y si va a ser un modelo basado en el aseguramiento o va a ser un modelo más bien basado en otro tipo de esquemas. Lo que estamos viendo es que esa intermediación financiera no ha sido muy benéfica y hay que modificarla en algunos de sus aspectos esenciales.
Y hay otro aspecto importante que también ha sido polémico y tiene que ver con lo que se conoce en el sistema como los servicios no POS, aquello que no está contenido en nuestro plan de beneficios y está por fuera, donde hay que hacer modificaciones importantes porque allí ha habido todo tipo de abusos y ha sido, dijéramos, uno de los elementos que de alguna manera ha coayudado a los problemas que hoy tenemos en el sistema. Esos son, dijéramos, los 4 principales. De aprobarse la capítulos. reforma, el usuario, los millones de usuarios del sistema, de las EPS, de los IPS, ¿qué encontrarían? ¿Cuál sería la diferencia que les facilitara la salud y la vida? Yo creo que lo que tenemos que buscar, Antonio, y si no lo hacemos así fracasamos, lo que tienen que encontrar es un acceso más oportuno y un acceso integral a los servicios de salud. Oportunidad. Hoy en día la gran mayoría de las tutelas, estaba mirando ayer, Antonio, un tema que me preocupó, y tenemos en los primeros días de este año un aumento sustancial de las tutelas. Y si uno mira hacia dónde apuntan las tutelas, una oportunidad, gente que se está quejando sistemáticamente porque los tiempos son largos o no pueden acceder de manera expedita al sistema. Entonces, garantizar esa oportunidad, ese acceso oportuno e integralidad en los tratamientos tiene que ser lo fundamental. Ese tiene cueste que ser lo que cueste la persona, será... No, cueste lo que cueste es complejo porque todas las sociedades tienen que encontrar una forma legítima de decir no a ciertas cosas. Y ahora podemos hablar un poquito de los dilemas que tenemos que enfrentar en su momento. O si quiere lo digo rápidamente. De una vez, sí, señor. Hoy en día... Decir no es un dilema ético también. Es un dilema ético, sí. Pero hoy en día en la salud en todo el mundo hay algo que uno podría describir como inflación tecnológica. Hay nuevas medicinas, por ejemplo, hablemos del caso del cáncer. Hay una gran transformación tecnológica. Las nuevas medicinas son estas medicinas que se llaman biológicos. Y tenemos entonces el siguiente dilema. Las pruebas clínicas muestran que algunas de estas medicinas, en cáncer, por ejemplo, lo que hacen es extender la vida de las personas entre 3 y 4 meses, pero cuestan entre 20 y 30 veces más. ¿Qué hacer con este dilema ético? ¿Cómo la sociedad puede legítimamente decir, mire, yo no voy a gastar 20 y 30 veces más? Porque de pronto lo que encuentro con estas pruebas clínicas es que no son eficaces. Pero si uno se pone desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de la persona, eso es muy difícil. Claro. Y lo que tienen que encontrar, dijéramos, las sociedades es, alguien lo llamaba, tratar de hacer una construcción legítima y participativa de esos no que son necesarios, porque si no lo hacemos así, básicamente no hay plata que alcance. Para eso, lo que de alguna manera una sociedad tan compleja como la colombiana, porque los jueces juegan un papel fundamental y tenemos el derecho a tutela y tenemos una corte constitucional bastante activa, hay que firmar, dijéramos, una especie de contrato con la corte, y ese contrato tiene una forma jurídica que se llama una ley estatutaria. La presentamos el año pasado, creo que los tiempos no nos dan. Lo que hemos pensado es algunos de esos artículos, de esos mecanismos que contempla esa ley estatutaria, llevarlos a esta reforma a la salud. Pero ese es un tema fundamental, que incluso va más allá de lo que puede hacer uno como ministro, y es dónde establecer los límites. Yo lo pondría, si se quiere de manera dramática, Antonio, es cuándo el Estado puede voltear la espalda ante esa tragedia individual y decir, hasta aquí llego yo. Y de pronto esta droga que usted como paciente la puede ver como la salvación de su vida, pero que yo tengo los estudios aquí en la mesa y veo que cuesta mucha plata y que la sociedad no debe invertir en eso. Y simplemente digo, no, en otras cosas, porque hay al mismo tiempo niños muriéndose de hambre y hay muchas cosas donde podríamos salvar vidas de otra manera. Entonces aquí hay dilemas éticos y básicamente todos los temas de salud en las democracias modernas pasan también por resolver colectivamente esos grandes dilemas éticos. Señor ministro, yo soy un poco pesimista en el sentido de la reforma a la salud, o sea, la ley 100, o sea, la ley Uribe, en el Congreso, porque usted y yo y muchos colombianos sabemos que los hospitales tienen dueños. En diciembre, cuando se discutió el presupuesto en el Senado de la República, se habló que si no se aprobaba, el 50% de la red hospitalaria cerraría porque estaban en quiebra. Usted giró esa plata ya en enero, me imagino, a esos hospitales, pero no se resolvió el problema. Un ejemplo, en Bogotá acaban de hacer una revisión exhaustiva al Hospital Simón Bolívar, y lo mismo que el Tunal, desfalcos, sobrecostos, caviar, vinos, licores, todo lo máximo, pero los hospitales no tienen en este momento una solución a ese problema que habla Antonio de los colombianos que van a recibir, y qué pasa con esa red hospitalaria. Bueno, muy buena la pregunta. Dos estadísticas importantes o dos hechos. Si uno mira la salud de los hospitales públicos en Colombia hoy, más del 40% están en riesgo financiero medio y alto, y sobre todo los hospitales de mayor complejidad, los de segundo y tercer nivel, pasan por una situación muy complicada.
La otra estadística es que el año pasado aprobamos una ley en el Congreso que liberó recursos importantes por más de 2 billones de pesos que iban a esos hospitales públicos. Algunos han podido tener unas mejores finanzas como consecuencia de esa ley. Yo hablaba, por ejemplo, con el alcalde de Ibagué hace unos días y me decía mis hospitales estaban en riesgo financiero alto, hoy en día están en riesgo financiero bajo. Pero usted apunta a un hecho insoslayable y es los malos manejos, el desgreño administrativo y la corrupción en muchos hospitales públicos del país. Muchos de estos hospitales se convirtieron en el epicentro del clientelismo regional. Otros, y yo dije una frase que no gustó mucho, dijéramos en ciertos círculos, es que muchas veces en Colombia, hablando del tema de la salud, no hay nada más privatizado que lo público. Y usted encuentra esta realidad en buena parte, dijéramos, de los hospitales, que es una realidad bastante triste, Antonio. Y lo siguiente, usted va a un hospital, pensemos en una ciudad grande o intermedia de Colombia, y en la salud algo es evidente desde el comienzo, y es que hay, dijéramos, negocios o partes que son bastante rentables, la unidad de cuidados intensivos, las imágenes diagnósticas. ¿Qué hacen esos hospitales? Consiguen un operador privado y lo tercerizan, le entregan los negocios rentables, con contratos de 10 a 15 años. Básicamente le pasan la posibilidad de generar ingresos a un privado. Le regalan el Estado a un privado. Exactamente, lo rentable. Entonces quedan sin la posibilidad de generar ingresos y vienen después a que nosotros les demos plata por la puerta de atrás. Si eso es así, no hay plata que alcance. Y no vamos a poder resolver ese problema, y el pesimismo que usted mencionaba en la pregunta, yo creo que se nos va a materializar. No podemos, dijéramos, seguir manteniendo estos hospitales públicos cuando le entregan los negocios rentables a operadores privados en condiciones que son absolutamente lesivas para el Estado. ¿Y eso es materia de la reforma, ese punto tan álgido? Yo creo que tenemos en la reforma que prohibir eso, esa tercerización de esos negocios. Si no, va a ser muy difícil. Lo van a acusar de socialista, de antineoliberal. No. Yo en esto soy, Antonio, práctico, pragmático. Y trato... Hay un tema complejo en la salud y es que está muy ideologizado el debate. Esto es el epicentro de debates ideológicos, pero yo he tratado de salirme de esos grandes debates ideológicos y buscar, dijéramos, ministro, salidas posibles. Posibilismo lo llamaba uno de mis maestros intelectuales que murió hace 10 días, Albert Hirschman. ¿Quiénes están robando los hospitales? ¿Quiénes constituyen esa mafia principalmente y de qué dimensiones es el roto que deja la corrupción? Es de una dimensión billonaria seguramente, y hay muchas formas. Una ya la dije, los hospitales están inmersos en el juego político, o sea, son políticos, muchas veces políticos regionales, que son quienes manejan los hospitales, y una forma de robo bastante sistemática es esa, es simplemente entregarle los negocios a un privado con contratos de larga duración, contratos cuestionables por decirlo menos. Pero eso no es la única forma, Edgar, hay una muy por eso compleja. La pelea regional de que el hospital, la S no sé qué es mía y el otro se queda con el otro hospital. La ley 1438 hizo algo que aparentemente era razonable, y dijo, los gerentes de esos hospitales, de las S de primero, segundo y tercer nivel, van a ser nombrados por concursos que van a administrar las universidades. ¿Qué pasó con esos concursos? Básicamente fueron amañados, y lo primero que yo encuentro cuando llego al ministerio hace ya casi 5 meses, decíamos hace un rato, es esta evidencia de que pagaban entre 100 y 200 millones de pesos por manipular los concursos en los hospitales por comprar los cuestionarios de tercer nivel, y un poquito menos, 50 millones para los hospitales de primer nivel. Entonces ahí tenemos un problema. Y las universidades se amangualaron con los políticos y le torcieron el pescuezo a esa buena intención. Usted lo dijo bien. Respalda el ministro No, es que yo he encontrado... Pero no es la única manguala, hay una que me preocupa, y es que cuando hablamos de corrupción en Colombia pensamos inmediatamente en políticos, y entonces que el congresista, o que el gobernador, o que el alcalde, o que el diputado, o que el concejal. Hay una parte de la corrupción, otra dimensión más difícil de combatir, menos, dijéramos, evidente para la opinión pública, es la que tiene que ver con el sector judicial. Lo que pasa en buena parte de la costa caribe en Colombia, en Sucre es tal vez el problema más grave, son estos carteles de abogados que actúan en contubernio con los jueces, y lo que se llaman los embargos. Los embargos a los recursos de la salud están prohibidos por ley.
son recursos de la seguridad social que son inembargables, pero eso no es óbice para que llegue un abogado, presente, dijéramos, un embargo con un juez, están actuando concertadamente, el juez dice, esta deuda de 10 millones de pesos tiene que pagar un montón de intereses, esa deuda de 10 se vuelve en cuestión de meses en 100 millones de pesos, embargan los recursos, de esos 100 millones que eran 10, el abogado se queda con 50 y reparte los otros 50. Como los robos que hacían a Cajanal con las pensiones, pero ahora lo hacen... Ese es tal vez el problema, Edgar, más complicado de la salud, sobre todo en la costa caribe de Colombia. Sí. Muy parecido a lo de las pensiones, la analogía es perfecta. Ministro Gaviria, mire, acabo de hablar con el señor que nos presta aquí el servicio de seguridad acá abajo en Todelar, que estaba muy atento escuchándonos y escuchándolo usted, y me dice, prácticamente le quiere transferir una pregunta, me dice, mire... ¿Cuál es la EPS del señor? No sé cuál es. Okay. Pero dice, yo tengo una EPS. Puede ser Saludco, pero va por otro lado. Me dice, yo tengo una EPS, y ¿cómo le va? Me dice, no, yo no uso eso porque sé que no me funciona bien. Sin embargo... ¿No usa EPS? La tiene, pero nunca acude a los servicios. Y me dice, pero yo tengo el CISBEN, y ese régimen que es solidario y asistencialista y que tiene otra estructura, me dice él que sí le funciona. ¿Cómo conjugar en el futuro de la reforma estas opciones que tiene el trabajador colombiano? Y muchas veces la gente sí le dice a uno, no, mira, a mí el CISBEN sí me resulta porque primero me sale más barato, luego me atienden rápido, etcétera. Bueno, ahí vienen los juicios matizados. Estábamos hablando del pesimismo, pero miren que aquí tenemos un testimonio que va a ser negativo y es positivo. ¿Qué es el CISBEN? El CISBEN es lo que se llama el régimen subsidiado. ¿Por qué subsidiado? Porque este señor no está contribuyendo, ni sus empleadores lo están haciendo. No puede tener EPS en ese caso. No, tiene una EPS, pero del régimen subsidiado. Ok, ya entendido. Sí. Recuerden que hay EPS del contributivo, tiene una EPS del subsidiado, y lo que está diciendo es, mire, a mí no me ha ido del todo mal. O sea, esa afiliación a ese EPS del subsidiado me ha permitido cierto acceso, y no es expedito, seguramente hay barreras de atención. Él dice y, que hoy no tenemos, Antonio, y esto es importante porque yo creo que eso es uno de los logros que hay que mantener. La sociedad colombiana no ha avanzado mucho en temas sociales en la última generación, y seguimos manteniendo una distribución del ingreso que hoy es una vergüenza. Pero yo creo que es algo que tenemos que resaltar, y es ese tema, Antonio. Tenemos más de 20 millones de personas que, si nos devolvemos a la realidad anterior al año 1993, el único posible acceso a la salud era un acceso de caridad. Sí. Hacer cola en un hospital público a ver si de pronto le tocaba el corazón a la persona que estaba allí de guardia y lo dejaban entrar y lo atendían. Hoy en día no, hoy en día tiene esa afiliación a esa EPS, el régimen subsidiado, tiene un derecho que está delimitado por ese plan de beneficios, en que incluso va más allá. ¿Y el CISBEN? Hace valer su derecho. Entonces, eso lo tenemos que proteger. Señor ministro, ese plan de beneficios y ese derecho que está en la mente de los colombianos. Hay una duda. Sobre eso no hay marcha atrás. Sí, señor. Cuando un trabajador consigue empleo, el empleador lo afilia a una EPS y no puede tener CISBEN. Esa es la diferenciación que tenemos entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Si usted consigue un empleo formal y su trabajador va a cotizar por esa parte, usted básicamente ya salió de ese régimen subsidiado y tiene que entrar al contributivo. Muchas veces lo que dice el trabajador es: no me saque de aquí porque yo no sé cuánto me va a durar este empleo y después no voy a ser capaz de entrar al régimen que tenía. Y ahí, en ese límite, en esa frontera entre los dos regímenes, hay fricciones muchas veces. Sí. Y eso no ha podido funcionar, dijéramos, de manera clara. Lo que tenemos que hacer con la reforma es que esa frontera desaparezca y que hoy en día no existan distinciones entre los dos regímenes. ¿La reforma va a potenciar el CISBEN? La reforma va a proteger ese régimen subsidiado. Ese es un gran logro social de los colombianos y sobre eso no hay marcha atrás. Hoy en día tenemos casi cobertura universal, tenemos más de 40 millones de colombianos afiliados a los dos regímenes. Si nos volvemos atrás, hace 5 o 10 años, cuando no existía la cobertura universal, la gente hacía colas de horas para tener acceso a eso que se conoce como el CISBEN. Ahora también. Los que están afiliados a Saludco, por ejemplo. No, pero a que lo atiendan. Yo decía que la gente valoraba su afiliación. Hay cobertura casi del 100%. Que funcione es otra cosa. Exactamente. Y es donde tenemos que facilitar ese acceso. Pero mire que el testimonio de la persona aquí era que de alguna manera funciona. Porque eso es un tío de Antonio. Que le funciona el CISBEN. El tío de Antonio. Lo que estaba diciendo el tío de Antonio, yo tengo el CISBEN. Están hablando de mí. Don Godofredo, ahora interviene usted. El familiar de Antonio no me ha ido tan mal. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las interpretaciones, dijéramos, más catastrofistas de nuestro sistema, donde dice estas personas simplemente tienen un carnet, pero el carnet no significa nada, tampoco son ciertas. Hay un acceso efectivo que valoraba
de este trabajo. Gracias al doctor Samper. La señora ministra está hablando de Samper, diga alguna cosa. Es un Samper que se inventó el CISBEN, por lo menos que lo... No, que la ministra Samper de Justicia fue el primero en proponer la legalización de las drogas por allá. Además, la señora ministra de Justicia acaba de decir que debemos entender que Colombia es un país consumidor, a propósito del debate sobre la reforma en camino de las drogas. Ya la lo es. reforma en camino, ¿qué? Ya es un país consumidor. Somos un país consumidor. Pero el consumo se multiplicó por 3 en los últimos 20 años. Bueno, la ministra lo ve desde su punto de vista, ministra de Justicia. Vamos a ver qué dice en unos minutos el señor ministro de Salud que nos acompaña. No me quiero meter en esas honduras. Pero... No, es desde el punto de vista de salud pública. Pero es que es lógico que toquemos el tema, porque en muchos países el consumo de drogas es responsabilidad del ministro de Salud, no de Justicia. Por eso vale la pena. Allá deberíamos encaminarnos. Y en el estatuto, entre las dos cosas. Si se quiere un tema punitivo, pero el tema de salud pública es fundamental en esta discusión sobre el consumo de drogas. Entonces ya hablamos sobre las crisis, las muchas crisis de la salud, sobre las drogas buenas o las que curan enfermos. Vamos a hablar de las otras drogas a propósito de un debate que ha surgido en torno a un proyecto que va a presentar al Congreso de la República la ministra de Justicia en relación con los estupefacientes. Mario López. Sí, ministro Alejandro Gaviria, lo metemos en este tema básicamente por dos razones. Académicamente, el presidente Juan Manuel Santos ha sostenido que hay que discutir el tema de la lucha contra las drogas, que hay que discutirlo, que hay que evaluarlo, que hay que tener imaginación. El mundo, y particularmente Colombia, lleva mucho tiempo, décadas, en la lucha contra las drogas, y hay expertos que dicen que esto ha sido un rotundo fracaso. Y el segundo elemento es que algún componente tiene que tener el tema de las drogas con la salud. ¿Sabía usted de que el gobierno del cual usted hace parte venía pensando en modificar el estatuto en materia de consumo de drogas sintéticas? Sí, por supuesto, incluso hago parte de una comisión, reuniremos en los próximos días una comisión de expertos, donde hay miembros del gobierno y también asesores externos, para discutir ese estatuto, ese nuevo estatuto de estupefacientes. ¿Y qué tiene que decir inicialmente al comenzar el debate, luego de conocida la propuesta de la ministra de Justicia de despenalizar el consumo mínimo de sintéticas? Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Me toca estar de acuerdo con la propuesta. No, yo lo diría de esta manera, estoy de acuerdo con la propuesta, pero no solo dijéramos como miembro del gobierno, estoy de acuerdo con la propuesta, dijéramos personalmente, me parece una propuesta, porque yo creo que el prohibicionismo ha fracasado. Yo incluso, como académico, dijéramos, la última investigación que hice fue un libro que hacía un repaso sobre la política antidrogas de Colombia, incluso se llamaba así, Logros, Fracasos y Extravíos, 25 años de lo que había ocurrido. Hicimos un análisis de la situación de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Ha aumentado, no de manera dramática, tampoco queremos escandalizar. Tenemos consumos que, por ejemplo, son una fracción de los que se tienen en Argentina, mucho más altos, y en Chile también. No ha aumentado, como se ha dicho, porque Colombia sea, dijéramos, un país productor y de alguna manera al ser productor eso ha llegado en manos de los consumidores. No, ha aumentado porque Colombia ha venido, dijéramos, aumentando su ingreso por habitante y hay un tránsito más o menos predecible de cómo aumentan los consumos de drogas. Bueno. Y creo que este es un tema esencialmente de salud pública. Y el debate yo creo que se está dando en el mundo, no solamente en Colombia, es sobre alternativas diferentes a este prohibicionismo extremo que metió a Colombia y al mundo en una guerra imposible. Sí. El libro lo publicamos en el año 2011, aprovechando un aniversario, y era los 40 años del famoso discurso del presidente o expresidente Richard Nixon, donde declaró la guerra contra las drogas, y decíamos, miramos hacia atrás, y esto ha sido no solamente, dijéramos, un gran fracaso, sino que sumió a la sociedad colombiana o a este país, dijéramos, en uno de los mayores problemas de final de siglo. Recuerden que en Colombia, por el tema de la guerra contra las drogas, la tasa de homicidios pasa de un nivel similar al que tenía los países de América Latina, de 20 por 100.000 habitantes, a un nivel de casi 80 por 100.000 habitantes, y Colombia se convirtió
como consecuencia de la guerra contra las drogas en el país más violento del mundo. Entonces yo creo que tengo razones de diversa índole, pero estoy hablando, dijéramos ya aquí, no tanto como ministro, sino como académico, como persona que también tiene derecho de participar responsablemente en los debates públicos de interés para nuestro Pero país. es bueno que lo diga siendo ministro en ejercicio, porque, porque aquí ha habido presidentes que piensan una cosa en el cargo y otra como expresidentes. Sin embargo, es muy positivo que una persona como el expresidente César Gaviria haya salido a decir, casi en los mismos términos suyos, el prohibicionismo ha sido un fracaso. Sí, bueno, hace unos minutos... Pero le puedo contar una pequeña anécdota. Le puedo contar una pequeña déjelo anécdota. hablar. Ayer cuando salió la noticia, mandé un Twitter con la noticia, me pareció interesante. Y alguien me regañó. Me dijo, usted ya no es un académico, es un ministro y no debería estar abogando por ningún tipo de legalización. No quise entrarme, dijéramos, en un debate innecesario, pero no creo que sea así. Yo creo que uno como funcionario público, y en particular hay una conexión evidente de estos temas con el tema de la salud, también puede tener las opiniones y decirlas de manera responsable, pero también de manera certera, y yo no tengo por qué esconder mis opiniones pasadas sobre este tema, donde yo fui, dijéramos, un participante activo en los debates que no son de ahora, y sumando, que se vienen arrastrando en Colombia. Y sumando eso, años. es que a usted le gusta la legalización, más adelante... Sí, me gusta la legalización. Y escribí varias columnas sobre el tema, publicamos un libro sobre el tema, escribí un artículo académico mostrando cómo Colombia, por cuenta de la guerra contra las drogas, se convirtió en el país más violento del mundo, que también es un tema que tiene que ver con la salud. Entonces, ministro, perdón, Mario, es evidente que hay una política ni siquiera velada, sino de frente del gobierno de Santos hasta en Naciones Unidas creo que es evidente. De trabajar internacionalmente muy fuertemente por la legalización general del tráfico de drogas. Y me parece que yo creo que ha sido un tema valiente del presidente Santos, y es no solamente tener unas posturas allí, sino que tratar de tener un liderazgo intelectual en estos debates en el mundo, porque yo creo que Colombia tiene mucho que mostrarle al mundo sobre los fracasos de la guerra. Sin eso no hay paz en Colombia. Si haya paz con la FARC, la semilla de una nueva guerra estaría sembrada, ¿no? Es que firmamos la paz con la FARC y vamos a tener la guerra con las bandas criminales que hoy en día son traficantes de drogas. Pero ha salido el senador Efraín Cepeda, que habló esta mañana en Todo el Ar, muy duro contra la tesis de la ministra de Justicia, y ha dicho, pero ¿cómo se le ocurre al gobierno proponer semejante barbaridad? Vamos a estimular el consumo en los jóvenes, porque siempre se relaciona legalización con consumo. Sí. ¿Hasta dónde una política de ir liberando este tema puede estimular a que los estudiantes de colegios y escuelas, porque ya se hablan de muchachos de 9, 10 y 11 años que llegan al consumo incluso de cigarrillos y de otras sustancias, podrían llegar a consumir este tipo de drogas? Le tengo una respuesta precisa a esa pregunta. Colombia tiene un experimento con legalización del consumo, y es una famosa sentencia de la Corte Constitucional. Estuvo Carlos Gaviria detrás, sí, del año 1994, la famosa sentencia de la dosis mínima. Otro de los estudios que hicimos en la Universidad de los Andes, y disculpas por ponerme esta camiseta de académico nuevamente, mostraba si esa legalización en su momento llevó a un aumento del consumo. Y la evidencia muestra claramente que no es tanto así. O sea, uno no puede decir que esa legalización de la dosis mínima del año 94 estuvo asociada con ese incremento del consumo que efectivamente se dio. Son fenómenos independientes. Entonces yo creo que uno no puede afirmar que esto va a llevar, dijéramos, a un aumento del consumo y que vamos a estar envenenando a nuestros niños. Esas son opiniones ligeras, creo yo. Es que más allá del aumento del consumo, la gente lo que piensa es que el metamensaje de que no esté prohibido es que está bien. Esa ya sí es una interpretación respetable, que el hecho de no prohibirla hay un mensaje implícito sobre, mira, esto no está tan mal, y hay preocupaciones en ese sentido, y por lo tanto este es un debate político complejo. Yo no creo que el Congreso vaya a aprobar jamás esto lo tendría que hacer la Corte Constitucional. No prohibir es no criminalizar. Pero no criminalizar, no penalizar. Cuando usted dice que el Congreso no va a aprobar esto, ¿se refiere a la propuesta de la ministra? Sí. Yo lo veo muy difícil, el debate público en el Congreso. ¿Y por qué razón, si académicamente se puede sostener un debate y coincidir, por qué es tan difícil llevarlo a la práctica? Porque a pesar de que hay razones académicas, este tipo de argumentos, o los argumentos emocionales, terminan prevaleciendo muchas veces. Todavía hay mucha gente que defiende la civilización y la fe católica, caramba, no vamos a aprobar esa vaina. Pero ministro, dice usted, son planteamientos
emocionales o son planteamientos más bien políticos, aprovechando la visión y el comportamiento ideológico de los colombianos sobre los temas? Es eso, yo creo que los colombianos muchas veces ante la evidencia, uno puede tener la evidencia allí, pero dijéramos, hay respuestas emocionales a este tipo de propuestas y es muy difícil para los políticos porque de alguna manera ellos interpretan esas preferencias de los colombianos. Es lo Ir que en sucede con contra el de aborto eso, también. muy parecido, creo yo. Usted dice, no creo que ese proyecto pase por el Congreso. No es el proyecto, el estatuto suficiente estatuto. seguramente pasará, pero este tipo de propuestas más arrojadas, diría yo, Sí. más... Lanzadas. Sí, son lanzadas. Mire que estamos debatiendo esto porque de alguna manera sacude la opinión pública. Ministro, Sí. si se ha discutido dentro del gobierno esa posibilidad de despenalizar las pepas, también se tiene que haber discutido quién la va, No todas las pepas, ¿no? quién la va a producir y quién la va a distribuir. ¿La vamos a vender en las droguerías o cómo va a ser eso? Esa es, dijéramos, la gran contradicción de la política contra las drogas. Y en Holanda lo decían bien. Recuerden que en Holanda, con los famosos cafés, Coffee shop. entonces Véase, decían, mira, marihuana. la puerta de entrada, la puerta para adelante está legalizado, la puerta de atrás, por donde entra lo que venden, esa sigue siendo prohibida. Contrabando. Entonces tiene que mantenerse esa especie de ambigüedad, donde usted permite o despenaliza el consumo, Sí, pero pero, no la el venta. tráfico y la comercialización sigue estando prohibida. Y ese es un debate, dijéramos, mucho más complejo. Y en Holanda hicieron una cosa todavía más curiosa, y es que garantizan la no penalización del consumo para los holandeses, pero hoy por hoy un turista no puede entrar a un coffee shop a fumar marihuana. Sí, Antonio, porque es que se le estaba volviendo un problema este turismo, dijéramos, de consumo de drogas y ya eso Turismo estaba colino. repercutiendo en algunos indicadores sociales. Pero volviendo al tema de salud, conectando los dos temas, yo creo que este enfoque de reducción del daño sobre la sociedad debe ser el enfoque fundamental para pensar en estos temas sobre consumo de drogas psicoactivas que preocupan a la población. En las visitas que hemos hecho a diferentes municipios de Colombia, los alcaldes, las autoridades sí están preocupadas por el aumento del consumo de drogas, que tampoco es catastrófico, pero que es evidente. Sí es catastrófico, es que la venden en los colegios. Están motivando a los muchachos de los colegios de primaria a que metan droga. ¿Tiene usted una estadística, señor ministro, sobre el consumo de drogas en Colombia a propósito de si es o no catastrófico el incremento en el consumo? Sí, hicimos, los análisis muestran que si uno hace son encuestas que le hacen, dijéramos, a jóvenes, si han consumido o no, y el consumo de drogas en Colombia todavía es muy inferior al de Brasil, Chile y Argentina, entre otros. Por eso digo que tampoco debemos exagerar. El consumo de drogas en Argentina, la prevalencia de consumo de drogas todavía es el doble de la de Colombia. Ha aumentado, pero no tenemos, dijéramos, unos niveles alarmantes cuando uno mira, dijéramos, estas vistas panorámicas que nos ofrecen las encuestas. Ministro, usted ya se pronunció sobre los CAMAT, sobre los centros de atención a los adictos que funcionan en el distrito. El ministerio se pronunció, dijéramos, diciendo la política es interesante, haciendo, dijéramos, unas pequeñas recomendaciones técnicas, pero en el fondo el pronunciamiento del ministerio fue positivo. El ministro se refirió en inicio del diálogo con Todelar a los efectos y daños que causan las drogas y causa el alcohol y causan otras cosas de esas. Y citó una revista médica para decir que las drogas sintéticas son las menos peligrosas, por ejemplo, frente al alcohol. ¿Cuáles son, cuál es esa estadística, señor ministro? Sí, esta es una revista que es tal vez la revista médica más importante del mundo, se llama The Lancet. Publicó un artículo en el año 2010 donde hace una clasificación del daño a la sociedad y lo divide en el daño a los otros y el daño a los usuarios. Primero, no nos debe extrañar, es el alcohol. Después está la heroína, después está la cocaína, después está la metanfetamina, después la cocaína, después el tabaco, después las anfetaminas, después el cannabis o la marihuana. Y el éxtasis, el LSD y los hongos están bien abajo, dijéramos, en esta lista. Es decir, que el éxtasis es menos mucho dañino menos dañino, mucho que menos la marihuana. dañino, mucho menos dañino que la marihuana. Viendo aquí esta escala, que la estoy viendo aquí, es 2 veces menos dañino, sería 2 veces menos dañino que la marihuana según la clasificación que hace esta revista. Y ese estudio seguramente determinó que en el proyecto del gobierno se le diera paso. Yo no estuve en la discusión allá, pero seguramente influyó. ¿O usted lo envió?
No lo envié. No. No lo envié, pero yo creo que es un estudio interesante que de alguna manera respalda o sustenta esa propuesta. Podemos cambiar de tema, desde luego, entre la salud. No todavía. Ya regresamos, 7:48. Sí, hemos hablado mucho de drogas psicoactivas. Me irán a criticar entonces que me dedique más bien a otros temas, ¿no? Cuando escucha música, ministro, ¿qué escucha? Mañana. Depende. Cuando por ahí escribiendo, a veces me gusta oír un poco de música clásica, pero Esa la yo descartamos casualmente por ahora. yo soy antioqueño, ¿no? A pesar de que por una casualidad de la vida nací en Santiago de Chile. Pero ¿No le gusta la cueca? No, me gustaba el vallenato, imagínese. Casualmente, listo. entonces escuchaba vallenato. ¿Y tiene un vallenato preferido? No. Acá lo consentimos, Amor de ministro. mi ¿Qué vida, quiere no te- escuchar? ¿Qué quiere escuchar que lo que Amor viene de es mi bueno? vida. Cualquiera ahí, todos Sí. me gustan los de los ochenteros sobre todo. Diomedes Díaz, me imagino. Y sí, el binomio de oro también. A ver, vamos a escuchar a Dios. Binomio de oro. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Nos complace muchísimo tener esta mañana como invitado especial al señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien ha hablado largo y tendido sobre los distintos temas que atañen a su cartera. Y algunos que no. No todos tienen, No, tienen todos que ver tienen que ver. con la salud. Daniela y Marcela Mejía, con cariño. ¿Cuántos hijos tiene el ministro? 2. Una niña ya adolescente, aborrecente, como dicen por ahí. Mariana, Se lo 16 pienso, años y tengo un niño Uy, de una 5, edad Tomás. complicada, ¿Cuánto 16? tiene? ¿Tiene No, pero Mariana? mañana tiene 16, es Dios. poeta, Antonio. Ah, qué bien. Mm. ¿Y va a estudiar literatura? Sí, quiere estudiar como literatura. La va a ¿no? poner en los Andes, pues déjala que vaya a la nacional, que entiende más donde la ella realidad quiera, de este donde país. ella quiera, donde ella quiera, pero me gusta que no sea economista y que explore otros caminos. Esto de la economía tiene la ventaja de diagnosticar todo sin acertar nunca. ¿Ventaja o desventaja? No ventaja, porque pues Inteligencia retrospectiva. eso con una palabrería especial que adoptan los economistas, pues siempre quedan bien. Y como sucede con los políticos, cuando las cosas no salen bien, pues encuentran la manera de justificar por qué asuntos coyunturales hicieron que la vaina no saliera Y bien. le echan la culpa a los economistas. Los políticos. Pero yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre eso y que es interesante en este sentido porque la gente se preguntará qué hace un economista en el Ministerio de Salud. Es donde más se necesita. Que yo creo que a los economistas nos han puesto en un papel que no sabemos hacer y es el papel de gurús a predecir el futuro o de profetas. Eso no existe. Pero lo que sí es la economía y donde puede ser, dijéramos, productivo tener un economista en un ministerio complejo con el Ministerio de Salud. La economía, si uno la lleva a sus orígenes, en el fondo es una reflexión sobre las dificultades y las posibilidades del cambio social. Qué tan fácil, qué tan difícil es transformar la sociedad y lo que le permite es clasificar esos problemas. Y cuando uno está enfrentado al tema que hablamos al comienzo de la reforma, tiene que ver que hay fallas de mercado porque los mercados se equivocan. Y hay fallas del Estado porque el Estado también se equivoca. Y tener esa capacidad de identificar unas y otras. ¿Dónde están las fallas del Estado? ¿Y dónde están las fallas de mercado? ¿Dónde se equivocan los Estados y dónde se equivocan los mercados? Es algo que si... Es la ventaja que tenemos los economistas. Esa capacidad, dijéramos, de mirar estos problemas un poco desde afuera, objetivamente si se quiere, aunque la objetividad es difícil de alcanzar. Ministro, ¿y usted sí cree? Identificar unas fallas y las otras y poner el énfasis reformista donde se necesita. Y eso evidentemente lo posicionó a usted como columnista, como analista, como profesor universitario y logró un amplio reconocimiento nacional. Reconocimiento nacional del que todos compartimos. Gracias, Edgar. y nos sentimos orgullosos de No que sé si tan exista amplio, pero bueno, algo. de que exista una inteligencia como la suya. El problema es cómo saldrá librado después de su paso por el Ministerio de Salud, donde puede mejorar las cosas o empeorarlas. Es cuando me ofrecen este no, puesto. no solo por culpa suya, No, sino yo sé. por un poconón de factores que rodean las decisiones del Estado. Cuando me ofrecen este puesto yo pensé algo parecido. Yo decía, pues tengo por lo menos un prestigio académico, cierta credibilidad que voy a perder de alguna manera. Y alguien me dijo, tranquilo, esa credibilidad es para gastársela. Y aquí me la estoy gastando y seguramente saldré de aquí un poquito desprestigiado, porque ese es un tema difícil. La gente, así hagamos una reforma sensible que logre resolver algunos de los problemas, muchos dirán, mira, aquí no se resolvieron todos los problemas.
Entonces este paso por el sector público siempre tiene ese riesgo, pero también hay un aprendizaje, y hay uno como investigador estaba por allá mirando las cosas muy desde afuera, y hay una etnografía necesaria, un conocimiento de la sociedad colombiana que de pronto hará que no tenga el mismo prestigio, pero que me hará un poquito más consciente de nuestros problemas y de esas dificultades del cambio social. Cuando habla del cambio social, yo me preguntaba, dentro del neoliberalismo y la economía abiertísima de mercado que vivimos y la globalización, ese cambio social y esa equidad sí es posible poniéndose la mano en el corazón. Es decir, el sistema en el cual vivimos, en la salud, en la economía, en la producción, en el comercio, ¿sí da para eso? Antonio, yo creo que uno tiene que ser escéptico sobre el cambio social, pero mi trabajo me obliga a tener algo de optimismo, a hablar del posibilismo. Yo creo que el cambio social pleno no es difícil, y hay muchos determinantes en los temas de salud. Los determinantes trascienden, dijéramos, el sistema de salud. Pero yo creo que uno puede vislumbrar algunos cambios posibles, no todos, y la transformación social es una tarea ardua, es una tarea que toma generaciones, pero sobre todo después de 8 años de atraso, mía es pensar en ese colombiano que está aquí afuera, que hoy en día no está teniendo un tratamiento oportuno, y ver que de pronto a esa persona algo se le mejoró la vida. Si eso es así, valdrá la pena, y valdrá la pena un poco haberme enfrentado a esta realidad y perder un poco ese prestigio que viene con no ensuciarse, ¿no? Algunos de esos goles al neoliberalismo. Algunos de esos negocios. Claro, ¿no? Y yo creo que tener, Antonio, ese pragmatismo, ¿no? De decir, aquí no vamos a tener ortodoxias ni de mercado ni de Estado tampoco, porque de los dos lados hay problemas. Algunos de esos pacientes de que estamos hablando han pasado a mejor vida en un intento porque los atiendan en un hospital. Eso debe dolerle mucho a usted, que tiene tan buen corazón, señor ministro. No, por supuesto, y ahora con las redes sociales esas tragedias son visibles, y créame que genera angustia. Y ese es, si usted está en otro ministerio como educación, por decir cualquier cosa, pues bueno, alguien no accedió y ya veremos qué se puede hacer. Pero en salud muchas veces esto tiene consecuencias irreversibles, por decirlo de una manera arrevesada. Y se pregunta uno, ¿no es posible que desde el Estado haya una mano fuerte que diga no pueden trastear a los pacientes de un hospital para otro sin ofrecerle ayuda? Tiene que haber, Edgar. Uno de los logros que creo yo he tenido, y uno no debe juzgar, dijéramos, sus acciones, pero yo creo que esto es fácil de describir, y es: hay un trabajo necesario de coordinación entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Y eso no había funcionado así, por muchas razones, y la Superintendencia de Salud se había convertido en un fortín clientelista político, donde, como yo lo he dicho muchas veces, básicamente se dedicaba a decir qué negocio le entregaba a qué político. Allá hay una persona, que es una persona de mi entera confianza, y que está trabajando para que las sanciones que tenga que poner las hagan, y que no existe impunidad. Y si hay que revocarle la licencia de funcionamiento a una EPS, pues a una EPS se va a hacer. Unas preguntas sueltas, breves, al ministro y otras para sintetizar este largo diálogo, agradeciéndole, señor ministro Alejandro Gaviria, su presencia esta mañana en Todo el Ar. El agradecimiento es mío, y saludos a los oyentes nuevamente, por supuesto. Mario Ramírez. Señor ministro, el hueso más duro de roer en su cartera son las multinacionales de las medicinas. En Argentina, en Venezuela, en España, cualquier medicina vale 1.000 pesos, aquí vale 10 veces más. ¿No se puede tocar ese tema de los precios y por qué no dejan importar medicinas baratas? No, sí se puede tocar, incluso ya hay un conjunto importante de medicamentos que tienen control de precios. Más de 100 principios activos que se traducen en más de 6.000 medicamentos. Lo que estamos pensando es... yo entro y hay una política farmacéutica que contempla como uno de sus puntales lo que llama referenciación de precios. Yo creo que vamos a terminar ese trabajo por allá en los meses de marzo y abril, y vamos a ver cómo son esas discrepancias, y si hay que hacer controles adicionales de precios los haremos. ¿Qué pasa en Colombia? Cuando el mercado funciona y hay genéricos y hay competencia, los precios de los medicamentos son relativamente bajos. Pero en los medicamentos monopólicos de estas grandes farmacéuticas tenemos precios muy altos, abusivos en muchos casos, y son esos abusos los que queremos evitar con la política farmacéutica. El anuncio es que tomaremos decisiones basados, dijéramos, en la evidencia, en la referenciación internacional de precios, entre otras cosas. Sí, ¿cuándo la van a tomar, ministro? Marzo, abril. ¿Todo queda para marzo, abril? La reforma. Recuerde que tenemos en mayo lo de Salucov. Todo queda para el primer semestre. Pero ¿qué medidas puede tomar, por ejemplo, en esto de los precios? Hay una comisión de precios de medicamento que puede controlar los precios, o sea, poner
A poner en cintura. Claro, poner ¿sí? límites, poner un techo, es decir, el precio no puede ser más alto que este valor. Así de sencillo. Carlos Mario Arango en la ciudad de Medellín. Señor ministro, buenos días. Le preguntamos en este sentido, ¿por qué un trabajador independiente que apenas alcanza a lograr una supervivencia con sus ingresos debe pagar los rubros de salud y pensiones para poder disfrutar de la primera? ¿Habrá manera de que esto se corrija, ya que no es lo mismo pagar salud solo sobre pensiones, según dicen los mismos quejosos que muchas veces reclaman sobre esta situación? Bueno, es una buena pregunta y tiene que ver con esta obligación legal a los trabajadores independientes de cotizar no solo salud, sino también a pensiones. Hay hoy en día una excepción, eso no se cumple para todo el mundo, hay casi 900.000 trabajadores a los que se le permite cotizar a salud y no hacerlo tanto así a pensiones. Aquí hay un dilema de política pública complejo. Uno quisiera decir, bueno, que los trabajadores independientes solamente coticen a salud y que se ahorren la cotización a pensiones. Eso puede ser irresponsable porque lo que uno está haciendo es disminuyendo aún más la cobertura de pensiones y de alguna manera aplazando un problema. ¿Qué va a pasar con ese trabajador independiente que no cotizó a pensiones en 20 o 25 años porque el tiempo pasa rápido? Cuando llegue el momento de jubilarse, no va a tener pensión. Entonces aquí, dijéramos, hay un tema bastante complejo. ¿Hasta dónde llevar esas excepciones? Y la decisión que ha tomado el gobierno es permitir la excepción para estos 900.000 trabajadores, pero no abrir esa puerta de par en par. Pero yo entiendo, dijéramos, el drama de los trabajadores independientes, pero yo creo que también se debe tener en cuenta la necesidad de construir esos ahorros para una pensión. Sí, ministro, hay otro tema que la gente se queja, porque considera que es una inversión innecesaria, que es el tema de las ARS, las administradoras de riesgos de salud. ¿Qué pasa con eso? ARLs, riesgos laborales o ARS, las administradoras de riesgos de salud, entidades públicas, privadas o mixtas con patrimonio propio y personalidad jurídica autorizada por la superintendencia, etcétera, que se ocupan de asumir y administrar el riesgo de la provisión del plan básico de salud. Yo creo que está hablando desde las administradores del régimen subsidiado, exactamente. Exactamente, sí. Esas se llamaban ARS en su momento, hoy se llaman EPS-S. Ya. Esas hacen parte, dijéramos, de lo que hablábamos de la reforma. Lo que yo he planteado es que algunas de esas labores de administración del régimen subsidiado la podrían asumir las entidades territoriales, las secretarías de salud en particular. En algunos otros casos pueden ser, dijéramos, administradoras globales un poco más grandes cuando las secretarías de salud no puedan asumirlo, pero vuelvo a un tema del comienzo. Alguien tiene que hacer este papel de agente, de comprador, de pagador, de gestión de la población. No podemos decir que no existan intermediarios, porque intermediario sería decir que ese fondo público tiene una chequera para pagar servicios de salud en toda parte, y la auditoría es necesaria, la referencia y la contrarreferencia de la población. Decirle a esta persona, usted entra aquí al hospital de primer nivel, yo tengo una red y si necesita acceder a un nivel superior, yo sé a dónde mandarlo. Hay una labor de intermediación que es necesaria. No tanto así la intermediación financiera, que es la que está en cuestión, sí, pero los agentes tienen que existir en cualquier sistema de salud. Las 8:13 minutos. Señor ministro, un tema de salud, antes de la gran síntesis, ¿de qué se enferma la gente en Colombia? El perfil epidemiológico de la población colombiana ha cambiado y ha cambiado dramáticamente o drásticamente. Antes la gente se enfermaba de las enfermedades tropicales. Estoy escuchando muy bajito al ministro. Hoy en día tenemos, dijéramos, las enfermedades crónicas comienzan a ser importantes. El cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, y por lo tanto la prevención tiene que jugar un papel fundamental. Sí, señor. Esfuerzos grandes por enfrentar epidemias o enfermedades que esté haciendo el Ministerio de Salud en estos momentos. Quisiera resaltar uno que ha tenido, dijéramos, cierta figuración pública en estos días, y es el esfuerzo de prevención del cáncer de cuello uterino. Hay más de 7.000 casos anuales. El 20% de los cánceres de mujeres son este cáncer cervical o de cuello uterino, y tomamos la decisión de llevar la cobertura universal, o sea, vacunar contra el cáncer contra el virus del papiloma humano, que es el único o el causante del cáncer de cuello uterino a todas las niñas colombianas. Ministro, más de 3 millones de jóvenes estudiantes de bachillerato. Sí, señor, muy bien. Hay otros indicadores que son tremendos y que van mejorando un poco, pero quisiera que nos comentara. Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil llega casi al 10 por cada 1.000 nacidos, y la tasa de mortalidad materna, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Sí. La tasa de mortalidad infantil
debería ser de un dígito. Ha disminuido, dijéramos, de manera importante en una generación, pero todavía si nos comparamos con Chile y Cuba, que son los países que tienen tasas de mortalidad infantil menores en América Latina, tenemos un largo camino que recorrer, pero preocupa más el segundo, mortalidad materna, donde no ha mejorado, dijéramos, en los últimos años. Hay casi entre 400 y 500 casos anuales. La mortalidad materna es paradójico porque Colombia con la ley 100 sí aumentó la frecuencia y el número de controles prenatales. Hoy en día más del 90% de las mujeres tienen 2 controles prenatales. Y que eso se dé, dijéramos, y que a pesar de eso tengamos todavía unas tasas de mortalidad materna muy grandes. Eso refleja problemas en la calidad de la atención y es uno de esos intolerables de salud pública. Hay una estrategia y dijéramos, cada muerte materna es una gran tragedia. Y yo creo que ahí tenemos que disminuir, y yo soy optimista de que con lo que se está haciendo, con una conciencia que veo grande en el país sobre la necesidad de disminuir estas tasas de mortalidad materna, que son muy altas. Para finalizar, 10 preguntitas rápidas con 10 Mario López. Bombardeo. Se preocupó usted por el tema de la corrupción. El secretario de Salud de Bogotá nos sorprendió una mañana de estas en Todelar diciendo que el problema de la salud no es de plata, el problema es que se la roban. Usted habló de los problemas en las regiones con la politiquería y el clientelismo. ¿Qué hacer para evitar que se sigan robando la plata de la salud? Pues necesitamos mejores controles, necesitamos una superintendencia de salud que haga lo que tiene que hacer, pero no solamente eso. Necesitamos también que la sociedad funcione, que los mercados políticos hagan lo que tengan que hacer, que no sigamos eligiendo los mismos. Este es un tema también que trasciende el sistema de salud y muestra los problemas de la descentralización en Colombia, porque si la sociedad sigue eligiendo los mismos que roban la plata, va a ser muy difícil resolver este problema. 2 aspectos que va a corregir la nueva reforma a la salud. El flujo de recursos hacia el sistema, los problemas de cartera creciente de los hospitales públicos y privados, y la oportunidad y la integridad de la atención. ¿Reconoce usted que en Colombia hay carteles que se enriquecen a expensas de la salud? Sí. ¿Del sector privado o del sector público? ¿Cómo actúan? De ambos. Yo creo que hay, dijéramos, grupos que han encontrado en los ingentes recursos de la salud una oportunidad para un enriquecimiento fácil, y esos son públicos y privados, operan, dijéramos, en ambos lados. ¿Le parece a usted correcta la manera como la legislación colombiana ha tratado los negocios de las farmacéuticas? Como mencioné hace un rato, la política farmacéutica que el gobierno planteó desde julio del año anterior va a tomar correctivos al respecto. ¿Tiene solución el problema de la salud en Colombia o la gente se va a seguir muriendo por pobre? Poquito dramática la forma de responder. Yo creo él es así. Yo creo que por eso lo queremos. Yo creo que el diálogo en esta mañana nos ha permitido responder esta pregunta de manera responsable. Es decir, hay soluciones, estamos buscando soluciones, pero tampoco hay soluciones mágicas. Y transmitir, dijéramos, esa complejidad, yo creo que es importante. Y lo felicito por tener el valor de, como ministro, decir que el prohibicionismo ha fallado, ha fracasado y que es amigo de la legalización. Es poco común escuchar a un funcionario hablando así. Muchas gracias. No sabemos qué le pueda pasar, pero... me dan puesto. Sí, pero aquí lo recibimos. Sí, además, interpreta la voluntad política del presidente Santos. Sin también, duda, sin duda. Si le hicieran una propuesta seria, ¿abandonaría su ministerio para ser cabeza en el Senado? No, yo tengo que aquí cumplir mi labor, sería completamente irresponsable después de 4 o 5 meses empezando este trabajo con una reforma en ciernes, decir, abandono el barco en este momento y me voy a perseguir una utopía política. Creo que su hermano no se lo perdonaría, ¿no? Pascual. Yo creo que nadie me lo perdonaría. ¿Pasar por el Estado sí va a nutrir su condición de académico? Yo creo que sí, Antonio. ¿O confirma simplemente? No, yo creo que esa es una de esas experiencias que uno no disfruta mucho en el día a día, porque es complicada, pero yo creo que en retrospectiva, sin duda, claro, va es que a alimentar un poco, son vivencias Lo otro es mirar los toros desde la barrera. Exacto. Y es necesario meterse allá un ratico. Yo creo que sí, es necesario fracasar aquí. No diga eso. Lo digo como un chiste. Yo creo que es necesario enfrentarse a un problema difícil y tratar de resolverlo. ¿Ve usted untarse las manos? ¿Ve usted posible en el tema bogotano la reapertura como se quiere del Hospital de la Ortuga, el mayor hospital del país, robado, pignorado, atracado? No conozco, dijéramos, las
particularidades de ese tema. El alcalde Petro está muy empeñado en hacerlo, ¿no? Está empeñado, pero es en el San Juan de Dios, ¿no? Sí. El San Juan de Dios. Ahí, Antonio, lo que pasa es que hay unos problemas legales de una complejidad muy grande, entonces no sé. Ya. Alejandro Gaviria es el ministro de Salud. Le agradecemos mucho su presencia en Todelar esta mañana. No, Edgar, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí y gracias por el diálogo entretenido y provechoso, creo yo. Le hago un chiste. Sí, señor. De la tergiversación me encargo yo. Hágale. No, todos los oyentes lo han escuchado directamente y creo que todo el mundo sacó sus propias conclusiones. Bueno, muchas gracias. Sí. Buenos días a todos.